Muy buenas noches y sean todos ustedes bienvenidos. Esta noche tenemos el gusto de presentar a ustedes el primer capítulo de una de nuestras series favoritas, La Muñeca. Es una serie radiofónica de terror, siguiendo la más antigua y pura tradición de las novelas de radio. La Muñeca es una historia de terror para radio. Está basada en una serie de relatos que nos narraron hace muchos años una persona que vivió la experiencia de primera mano. Nuestra amiga Yolanda Lemus y compañera del programa se encargó de darle forma en un guión radiofónico impresionante. Queremos invitarle a que a lo largo de la semana que comienza, durante los 5 días, nos acompañe. Son 5 capítulos y es una historia impresionante. Cada día haremos una pequeña presentación platicando de algún tema relativo a la muñeca. Después de la breve introducción, viene el capítulo correspondiente. Así es que, después de terminar con este breve relato, inicia la muñeca. Y es que, para dar una idea de qué es una muñeca diabólica o una muñeca endemoniada, tenemos que regresar atrás en el tiempo. En 1906, el ejército belga ocupa el territorio central de África. La región sería conocida como el Congo belga. Esta región estaba habitada por la gente de la etnia Bakongo. Se somete al ejército belga, toman el control, pero muy pronto los soldados comienzan a notar la presencia de objetos extraños y atemorizantes. Estos objetos de pronto aparecen en la puerta de un cuartel, de pronto están donde duermen los soldados, de pronto están en una oficina. Por lo regular eran objetos de madera, muñecos de madera como el que ahora le estamos presentando. Estos objetos eran conocidos como minkisi, que se traduce como cosas que hacen cosas. En singular se le conoce como muñeco nkisi. Y esencialmente lo que los Bakongo hacían era creer que a un muñeco se le podía unir el espíritu de una persona muerta. Los minkisi tenían toda una tradición ancestral que se remontaba a varios siglos atrás, antes de la llegada de los soldados belgas. El objetivo era crear muñecos que tuvieran cierta libertad de acción y que tuvieran la presencia de un espíritu desencarnado. Esta esencia, esta especie de alma, le daba la fuerza al minkisi para proteger al pueblo Bakongo. No era algo personal como puede ser el muñeco vudú o el muñeco candomblé. Los minkisi eran para ayudar a un grupo, a una parte de la sociedad, a una etnia, a una tribu. Y eran especialmente fuertes. Podían proteger contra enfermedades, proteger contra algún ratero, dar conocimiento acerca del destino de un cierto objeto que se había perdido en una comunidad. Para construir estos muñecos se tenía que hacer todo un ritual. Un jefe, conocido como Nganga, se encargaría de contactar el espíritu de una persona muerta y unirlo al muñeco de madera, insuflándole hasta cierto punto una nueva vida. Todo esto mediante una serie de rituales, con danzas, con humo, con invocaciones, con una serie de hierbas y numerosos rituales. El asunto tomaría tiempo. Crear un muñeco minkisi no era rápido y era algo muy delicado por muchas razones. El muñeco minkisi en sí mismo tenía un propósito positivo: proteger, ayudar. Sin embargo, la idea como tal podía fallar terriblemente porque dependía de un espíritu muerto, de una persona muerta. Si esa persona en vida había sido una buena persona, podría colaborar bastante con el muñeco minkisi. Sin embargo, aun cuando el Nganga hubiera tomado un espíritu y lo hubiera añadido al muñeco, lo hubiera unido de forma definitiva al muñeco, este espíritu aún conservaba parte de su voluntad. El hecho es que si alguien llegaba y le pedía ayuda, estaba muy bien. Si un grupo de personas pedían la ayuda, estaba muy bien, pero eso no significaba
que el muñeco Minkisi obedeciera, dado que aún conservaba la voluntad de aquella persona fallecida. Esto representaba un problema porque si el nganga no había sido del todo cuidadoso, aquel espíritu podría corresponder a una persona nefasta, a alguien que en vida hubiera sido traicionero, un delincuente, un vicioso, un ebrio, o simplemente un hechicero oscuro. Y entonces el Minkisi se volvía una verdadera pesadilla, porque lejos de ayudar a las personas, podía convertirse en un adversario formidable, agresivo, violento, que tenía que ser destruido posteriormente mediante un ritual todavía más complicado. La creación de los muñecos Minkisi era en sí misma compleja, pero la destrucción de un muñeco implicaba condenar a un espíritu a vagar por siempre. Había sido separado de su descanso, de su retiro, del sitio donde estaba, había sido traído, había sido unido al muñeco y ahora había que separarlo, enviarlo lejos a que deambulara. No podía ser devuelto a su estado de reposo más que mediante un ritual que muy pocos jefes nganga conocían. Por lo tanto, cuando algo salía mal y los muñecos Minkisi resultaban tener vida propia, se convertían en agresivos y terribles. Con la llegada de los soldados belgas se prohibió la manufactura de los muñecos. Cuando en una inspección se encontraban los muñecos en una casa, la persona podía ser sometida a azotes y los muñecos serían destruidos. Si durante una requisa o algo se encontraba muñecos, se podía condenar a alguien incluso a muerte. Los jefes nganga comenzaron a emigrar, pero el problema comenzó a volverse más grave, sobre todo hacia los años 30 o 40, cuando los soldados ocupaban mucha mayor extensión y comenzaron a destruir muñecos. Y estos, entonces, se convertían en espíritus libres, y la gente tenía mucho miedo, dado que, según se creía, estos espíritus libres y perversos que estaban fuera de un cuerpo controlado, fuera de un muñeco controlado, podían ocupar la mente de algún otro individuo y convertirlo en una persona terrible. O bien podían enfermar a otra persona, o podían matarla, podían hacer cosas terribles. Por lo tanto, muchas de las cosas terribles que ocurrieron en la región, incluso cuando los soldados belgas se van del Congo en 1960 y aquello se convierte en la República Democrática del Congo y comienzan a ocurrir crímenes, asesinatos en masa y cosas horribles, se atribuía mucho de esto a que los espíritus de los Mankisis habían sido liberados sin el cuidado respectivo y por ende habían comenzado a vagar buscando venganza. Esa es una de las tantas creencias que hay alrededor de los muñecos diabólicos. La creación de un Minkisi podía ser en un muñeco de madera como estos que le hemos ido presentando, o en un muñeco cualquiera. Generalmente se le asignaba un muñeco para que el espíritu se identificara como una forma conocida, pero podía asignarse a cualquier cosa prácticamente. Había historias de objetos que podían incluso tener apariencias diversas, desde una olla, una pelota, una escultura que no fuera humana y afectaba de la misma forma. La idea como tal del Minkisi era buena en origen, pero había que ser muy cuidadosos. Cuando mucho tiempo después, ya en las regiones antillanas y del Caribe, los practicantes del vudú, y muy especialmente en las regiones de Norteamérica, Marila Bux, comienzan a trabajar con el muñeco vudú, retoman las antiguas creencias de los Bakongo y, utilizando aquel llamamiento y aquellas prácticas antiguas, vuelven a hacerlo, pero ahora deliberadamente para causar el daño, para causar el mal. Esos son los primeros relatos que hemos encontrado de muñecos y muñecas diabólicas. Y ahora le invito a que nos acompañe con el primer capítulo de la muñeca.